¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Enfoque Local. Empezamos este programa hablando del proyecto Pulpería que se piensa realizar en la localidad del distrito de Deró de La Larga. Acerca de este importante proyecto para la mencionada localidad deroense, vamos a compartir una entrevista que hizo en Radio Deró Leandro Vesco. Nosotros ¿cuándo fue? El miércoles, jueves, que estuvimos hablando el jueves, este proyecto que es el proyecto Pulpería, donde, bueno, estuvieron por La Larga esta gente de la revista El Federal y este proyecto en sí también, y habíamos quedado en llamar para ver qué le había parecido su visita a La Larga. Sabía de que no habían ido nunca, digamos, y deben haber sacado algunas fotos bastante interesantes. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día para todos allá. Muchas gracias por el llamado. Sí, hace unas pocas horas que hemos vuelto de este segundo tramo de viaje bajo el concepto del rescate de los pueblos, y puntualmente con respecto a La Larga nos hemos llevado una muy gratificante impresión, porque es un pueblo que le hemos visto muy vivo, con instituciones que están la verdad muy presentes, y la verdad que ver el Club Huracán de La Larga, estar en la panadería y estar también en el almacén, nos ha llenado mucha de alegría, porque la verdad que, bueno, como te decía, es un pueblo está como tiene como perfecto, entra perfecto en el concepto de rescate de los pueblos, porque los pobladores enseguida se vinieron a saludar, empezamos a hablar, y bueno, en realidad estamos muy contentos, como te decía, de nuestra visita en La Larga. Leandro, cuando llegaron, vos hablabas recién del Club Huracán, en su estado, cómo está. Uno pasa por ahí, ve, por ejemplo, de que es un club que es afuera de chapa, pero adentro, cuando entra, las instalaciones son muy cómodas, el lugar, el predio, la canchita de fútbol, que también tiene mucha historia, pero en sí también La Larga tiene gran parte de la historia de aquí de Deró, sabiendo de que, bueno, en algún momento había mucha actividad, que vivían casi 500 habitantes, se puede ver con algún edificio un poco también la historia del lugar. Sabemos que, por ejemplo, las estancias que estaban ahí cerca de la estación contaban con muchos empleados. Hay una que, por ejemplo, en algún momento, en su época de esplendor, tenía casi 300 empleados, que era la estancia de Roca, donde funcionaba un vivero, había gente hasta que estaba encargada de hacer las macetas. Es interesantísima la historia para empezar a desmenuzarla. Sí, como te decía, cada pueblo tiene su particularidad, y por eso en La Larga hemos visto que tiene muchísimos atractivos como para ser un poblado que debería tener, o debería ya pensarse en una capacidad de hospedaje, es decir, porque tiene todas las condiciones dadas para ser un pueblo en donde uno puede pasar un fin de semana. Tiene temática histórica, tiene temática de almacén, tiene el club, tiene la particularidad de la capilla que fue hecha en los terrenos donde antes había un almacén de ramos generales, y donde todavía hay gente que iba a tomar copas a ese almacén que hoy es la capilla. Fundamentalmente el tema de Julio Argentino Roca ahí es muy importante, porque vos pensás que estuvo este presidente ahí argentino con sus pros y sus contras, pero es inevitable pensar en la importancia capital que ha tenido La Larga en la historia de nuestro país, porque bueno, allí estuvo Roca, y también como dato de color está el casco de la Madama, donde estaba la amante de Roca. Entonces vamos a hablar del club. El club creo que uno de los mejores clubes que hemos visto en esta gira que comenzamos el lunes pasado. Es un club de verdad brillante, es una institución muy ejemplar. Pero entonces vos sabés que nos quedamos almorzando, y de verdad que se debería pensar en una posibilidad de algún hospedaje, de alguna casa que tenga un par de habitaciones, como para que la gente que se interesa por estos pequeños pueblos, y afortunadamente es mucho mayor todo el tiempo, hay mucha gente interesada en recorrer los pequeños pueblos y en conocer las historias. Entonces creo que La Larga es un pueblo ideal para pensar en un hospedaje, una hostería pequeña por lo menos, pero básica, pero que pueda albergar a un par de visitantes, porque, como te decía, tiene un almacén donde se consigue de todo, tiene una panadería que también debería ser declarada patrimonio, porque la panadería, yo la verdad que nos quedamos con el fotógrafo
sin palabras al ver que parece como un museo esa panadería, y la verdad que es increíble. Y bueno, conocimos La Larga, no conocemos otros pueblos de Deró, pero de verdad que vamos a hacer todo lo posible para difundir y promover las actividades que allí se realizan. Y bueno, estas notas, como te decía, que nos ha convocado a nuestra ONG, la Revista Federal, es muy importante porque estamos viendo la Argentina pequeña, la Argentina mínima, pero nosotros como ONG y también la Revista Federal tiene un concepto de que lo federal también incluye a esto pequeño. Creo que lo pequeño, como esta pequeña comunidad de La Larga, está llena de historias, está llena de gente que quiere apostar por un progreso y por el futuro. Nosotros llegamos y enseguida hubo gente que se acercó a hablar en forma muy desinteresada, con muy buena onda, y bueno, también vimos que hay una biblioteca muy interesante. Es decir, un pueblo de verdad que tiene todas las condiciones, como te decía, para ser destino turístico rural. Sí, además hay otra cosa, que es lo que, digamos, no se puede ver, pero para describir en ese momento donde uno se baja del auto, ese silencio, un poco el viento, no sé cómo les tocó el día, creo que les tocó un día hermoso de sol y demás, día, sí. Que bueno, es como que la energía del lugar es muy buena. Sí, nosotros la verdad nos quedamos muy impactados porque, bueno, agradecemos mucho a María Luz Míguez y Juan Pablo Miguel, que nos recibieron y fueron nuestros guías allí en La Larga, pero de verdad que nos acompañó el día, el fotógrafo pudo hacer su trabajo, y yo también quería decir que para la gente de Deró, los deroenses, es muy importante el tener una comunidad como La Larga, porque de verdad que hay partidos, y nos han tocado a nosotros visitar pueblos que están muertos realmente, son pueblos que no tienen mucha perspectiva, y esto siempre me llena de mucha tristeza, porque por lo general un pueblo que tiene el club abandonado, que tiene el almacén cerrado, es un pueblo que tiene los días contados. Hemos tenido la oportunidad de estar en algunas comunidades que uno se da cuenta que en un par de años va a desaparecer, pero entonces es importante rescatar lo positivo, y por eso la gente de Deró que quiera pasar un día de campo, la gente que nos está escuchando, ya sea de Guaminí, de Sayqueló o de Adolfo Alsina, y que quiera pasar un fin de semana en La Larga, puede hospedarse en Deró y pasar unos días comiendo algo, ya sea un picnic ahí en la estación de tren, que es muy linda, pero es muy importante apostar y saber que un pueblo como La Larga no se consigue y no se ve en forma cotidiana, con tanta energía positiva y con tantas instituciones y también con tanta carga histórica, porque esto de Roca, te digo, genera mucho turismo histórico, y bueno, la verdad es que es muy importante todo lo que hemos visto, un pueblo con todas sus instituciones vivas y presentes y con proyectos. Seguro, además es como que es parte de nuestro patrimonio, sabiendo, por ejemplo, de que no llega el ferrocarril. Imagínate si el ferrocarril estuviera funcionando y llegaría a la estación de La Larga y viviría sus épocas de esplendor, en donde esos galpones estaban llenos, donde bueno, había mucho movimiento, más vida todavía. Pero bueno, ese lugar que tenemos nosotros aquí en nuestro distrito, como muchas estaciones y demás, es como que bueno, en ese viaje en el tiempo que uno hace, lo cuida por eso, porque es parte de la historia. Vos recién hablabas de Roca, y a lo mejor no estemos de acuerdo con algunas cosas, su forma de actuar y demás, pero es lo que nos toca en la parte de la historia, y sabemos de que tenemos, por ejemplo, el lugar en donde, bueno, empezó a forjarse un poco también el crecimiento, los pueblos, el mismo ferrocarril que iba llegando, la historia misma de este lugar, que hace de que, bueno, uno tenga un sentido de pertenencia por eso mismo, por la historia de la gente que vivió ahí. Sí, y además también de lo que decís muy cierto, y lo que veo en todos estos viajes que estamos haciendo y lo que me toca realizar con la ONG, los antiguos pobladores rememoran con tanta nostalgia y con tanta melancolía aquellos años donde el tren pasaba y donde se hacían bailes todos los meses, donde la gente bajaba y subía de la estación ferroviaria con las noticias, con las encomiendas, con los medicamentos y los combustibles. Es decir, esa nostalgia se siente a flor de piel todavía en los pueblos, y yo creo, soy de los que piensan que estamos ante un escenario bastante positivo, porque como hace un siglo atrás están dadas las condiciones para un renacimiento y una recuperación de los pueblos. No sabemos bien si el ferrocarril volverá a pasar, eso la verdad no lo conocemos, pero sí
gente que ha vivido aquel esplendor y los jóvenes que aún se quedan, y esto es muy importante porque el recambio generacional en una pequeña comunidad lo es todo, y yo creo que por eso también a la larga vimos la escuela tan impactante, que la gente tiene, hay secundaria, hay primaria, hay jardín, estaban arreglando unos techos, pero están con tanta energía. Yo creo que es muy importante rescatar esta nostalgia y hacerla positiva, porque de verdad que a mí me tocó oír a mucha gente que hablaba del esplendor de la larga que vos recién hacías notar, pero que lo hacía de un modo positivo. Y yo creo que apostando a ideas de turismo rural específicas, como por ejemplo, como te decía, es muy importante los pueblos que tienen capacidad de hospedaje, aunque sea básica, porque a mí me toca estar en Capital Federal y nosotros desde la ONG recibimos en forma diaria docenas de llamados de gente que quiere irse, más que nada a la parte oeste de la provincia, que es una parte muy tranquila, donde hay paisajes de verdad muy bellos, y entonces y siempre le decimos, mirá, podés ir a este pueblo o a tal población, y por eso me encantaría en algún futuro próximo también poder nombrar a la larga como un destino para que la gente pueda ir y compartir allí unos días de descanso y de turismo histórico y rural. Yo creo que siempre hablo de lo mismo, es muy importante la capacidad de hospedaje en estos pueblos, porque de ahí va a salir la recuperación, y también es muy importante que los jóvenes, y esta es una tendencia que nosotros hemos visto, es una tendencia leve, pero es una tendencia al fin, de que los jóvenes no se quieren ir de los pequeños pueblos y quieren estar en su lugar en el mundo, y esto también es muy importante. Vos sabés que recién decías eso, y bueno, mucha gente que tiene como en algún momento un proyecto de vida, conseguir un lugarcito, hacerse su casita y estar, digamos, volviendo a ese lugar, no sé si volviendo a los orígenes, pero en sí buscar la tranquilidad, buscar un poco ese lugar en el mundo, como sabemos que te debes haber visto algún caso así particular de alguien que vivía hasta de Buenos Aires a Japón, de Japón a Buenos Aires, que trabajaba a una velocidad increíble, y bueno, llegó a este lugar, se enamoró, se quedó, y bueno, y es uno de los defensores y digamos en cierta forma de que muestra un poco también e hizo conocer este lugar en otros lados, como el mismo Juan Pablo también, o María Eugenia, que estuviste hablando vos con ellos, pero vos sabés que la gente de Deró en sí también busca un poco también en algún momento tener ese lugar o tener ese contacto o irse de vez en cuando un poquito a ese lugar, aunque sea un rato, como para poder encontrarse y disfrutar de todo esto que estamos hablando. Vos recién decías acerca de algún proyecto, de algún hospedaje. Hay muchos futuros proyectos con respecto no solamente a la larga, sino también a muchos lugares de aquí de nuestra ciudad, estaciones y demás, que podrían ser parte de un circuito turístico, que podrían ser parte, por ejemplo, de algún emprendimiento familiar y demás, o algún emprendimiento privado para poder realizarse, y obviamente eso hace de que haya expectativa. Vos hablabas recién de lugares en donde los clubes están muertos, donde la estación está abandonada, donde digamos ya los yuyos han tapado prácticamente todo, y allí precisamente en ese lugar es otra la imagen que se ve. A lo mejor se puede ver en algún lugar alguna casita así medio abandonada, pero que está así a propósito como para que haya dejado su marca en el tiempo. Sí, seguramente, sí. Y con respecto a la gente que quiere vivir en los pueblos, nosotros este año hemos tenido la oportunidad de trabajar en Gascón, y lo estamos haciendo todavía en el vecino partido de Adolfo Alsina, y allí el municipio con un productor agropecuario nos cedió 10 casas y terrenos en comodato por 10 años, con exención también de la tasa vial y del ABL, y mirá, hemos recibido 200 pedidos de gente de toda la provincia de Buenos Aires y del país que quieren cambiar de vida y apostar por el escenario rural y por emprendimientos agroecológicos y de turismo rural y de oficios. Es decir, yo vuelvo a lo mismo, hay gente que está con muchas ganas de estar en los pueblos. En los pueblos, desgraciadamente, lo que sucede es un tema muy recurrente, hay problemas de papel para comprar terrenos. Claro, porque bueno, no se sabe en sí también dónde quedaron los dueños, o la historia que tiene esa escritura, que vaya a saber dónde quedó. Entonces, desde este lugar, de este programa y también de esta charla, estaría bueno siempre también tanto decirle de que a los municipios que se destraben algunas cosas de estas, y que se fomente mucho la ocupación de terrenos,
siempre y cuando obviamente se traten de emprendedores de verdad comprometidos. Yo creo que con el medio ambiente y con la historia del lugar es muy importante saber la gente que viene al pueblo qué es lo que quiere hacer, qué es lo que tiene pensado o qué proyecto desarrollar en el pueblo, pero siempre muy importante conservando la identidad del pueblo y el cuidado del medio ambiente, que son pilares básicos para la recuperación y el repoblamiento. Leandro, seguro que no va a faltar oportunidad para charlar otra vez, no solamente de esto, sino de ese proyecto tan interesante, esta ONG tan interesante que tienen ustedes, de contar la historia, encontrar lugares, contar historias y bueno, tratar de reflotar esa historia que hay en todos lados, esos lugares que hay en todos lados para que, bueno, vuelvan a tener vida y vuelvan a formar parte no solamente del patrimonio histórico, sino que la gente elija ese lugar por una cuestión de pertenencia. Bueno, muchísimas gracias por el llamado. Estoy disponible cuando ustedes lo deseen, porque una de las tareas nuestras es la de difundir la realidad y la actividad en los pueblos. Nuevamente agradecido a la gente de Deró, que nos recibió muy bien, y bueno, a partir de octubre saldrá esta nota que tendrá muchísima difusión a nivel nacional, y en lo que refiere a la ONG, los espacios nuestros están disponibles para difundir y promover entonces cualquier actividad de las pequeñas comunidades. Le mando un saludo muy grande a toda la gente de Deró. Controlar y vigilar la ciudad es algo que debemos hacer juntos. Si ves algo que te resulta sospechoso, comunícate con el Centro de Control y Monitoreo. Llama al 45 30 96. Es anónimo y es necesario. Lo que vos ves, nosotros también podemos verlo. Llama al 45 30 96. Centro de Control y Monitoreo. Municipalidad de Deró. El domingo 10 venía a festejar junto a nosotros el Día del Niño. El Día del Niño. Desde las 14 horas te esperamos con una gran cantidad de juegos inflables, entretenimientos y la presentación del payaso Willy. Además, como todos los años, se servirá una gran merienda con chocolate y torta. El Día del Niño te esperamos en el parque a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Invita Municipalidad de Deró, Direcciones de Deportes, Desarrollo Social, Cultura y Servicios Urbanos. El Día del Niño a las 2 de la tarde. Continuamos con más información. En este caso nos metemos con una deroense que está llevando a cabo la profesión de periodista deportivo en la ciudad de La Plata. Ella es Wanda Sequeira y estuvo dialogando con nosotros. Sequeira, periodista deportivo de nuestra ciudad, que bueno, hoy por hoy se encuentra trabajando en la ciudad de La Plata, pero bueno, la vamos a saludar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Wanda? Buen día. ¿Qué tal? Para vos y para toda la audiencia, buenos días. Un placer estar acá. Bueno, Wanda, para comenzar esta nota un poquito nos vamos a remontar un tiempo atrás, ¿no? Porque para la gente que por allí no te conoce, sos de nuestra ciudad, sos nacida aquí en Deró, pero hoy por hoy estás trabajando ya en la ciudad de La Plata. Sí, ya he cumplido 25 años, parece mentira, pero bueno, sí, nací acá. Comúnmente la gente me dice que bueno, cuando era chiquita yo te conocí y mirá cómo los chicos crecen. Sí, nací acá, nací en Barrio Parque, siempre estuve allí hasta los 6 años y después me fui mudando por diversas cosas de la vida. Y sí, estudié acá toda la secundaria en la escuela media, y ahí empecé a tomarle este gustito a la radio, que uno por ahí lo hace como diversión, pero termina haciéndolo por un gusto propio de decir, bueno, puede ser lo que el día de mañana elija. Y verdaderamente fue así. Me fui a estudiar a la ciudad de La Plata y empecé periodismo deportivo con una de las carreras nuevas que se abría en la ciudad de La Plata, con una tecnicatura superior en periodismo deportivo que era gratuita y que para ese entonces era muy novedoso que esa carrera, que antes era en institutos privados, esté en la ciudad de La Plata y bueno, en la Facultad de Periodismo. Empecé en el 2009, justo también así empezó Manu Iglesias y Victoria Lamas, así que tenía unos compatriotas ahí como para decirme, bueno, voy a la facultad y por ahí los cruzo. Así que, bueno, en un momento fue difícil el tema de acostumbrarse a la ciudad y después, bueno, lo terminé en el 2011 y digo, bueno, siempre me gustó la locución, así que empecé en el 2012 en el ISER. ISER La Plata, la subsede que tiene allí. Y bueno, y también, digo, bueno, también descubrirle esto de la locución, de la voz, de cómo se puede trabajar y demás. Y ahí estoy haciendo eso, ya terminé periodismo deportivo, ahora estoy con locución.
y también, ¿por qué no en un año o dos hacer el profesorado en comunicación social? Bien. Wanda, ¿y hoy por hoy en qué estás trabajando? Hoy estoy en la ciudad de La Plata, en la radio La Redonda, 100.3, haciendo hoy en día notas en boxes. Voy a los autódromos y me mando y hago notas. Así de simple, no tiene mucha más presentación. Y también estoy en un canal de La Plata, que es Somos La Plata, en el programa Somos la Tarde. Es un magazine que va de 2 a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Bien, y ahí en el programa de tele, ¿qué es lo que haces concretamente? El programa de tele es un programa de magazine y yo voy los lunes a hablar del resumen deportivo de fútbol, pero de fútbol de La Plata. Hablo de Estudiantes y de Gimnasia, los dos clásicos de la ciudad, y también de Cambaceres, que es un equipo como si fuera acá Bulldog, pero de Ensenada, y de Villa San Carlos, que es de Berisso. Así que tengo esa actualidad de esos 4 equipos platenses y nada más. No me puedo extender mucho porque solamente el programa sale en esas localidades y porque el fútbol ahí es pasión como en todos lados, así que los equipos platenses tienen la prioridad en todo campeonato o en toda participación que tengan. Bien, Wanda, hoy por hoy es común ya ver en la tele a periodistas deportivos femeninos, ¿no? Antes costaba un poquito. ¿A vos te costó, con las primeras notas, te costó al ser mujer? Sí, ese es un mundo y un tema muy abarcativo, muy amplio, que yo creo que esto se está dando en los últimos años. Todas las mujeres que aparecen en Fútbol para Todos, y yo tengo a Viviana Vila como una referente, como una gran ídola, y que justamente en los primeros años que yo empecé a trabajar en la radio, yo la cruzaba, pero de cara no la tenía, de voz sí. Yo digo, esta voz yo la escucho en Continental, pero como que me suena y no sé quién es. Y me empezaba a saludar, hola, ¿qué tal? Hola. Y yo digo, bueno, la tengo que conocer porque no sé cuál es el nombre. Y digo, después de unos días que estuve preguntando, era Viviana Vila, la mismísima Viviana Vila, que después justo en la Tecnicatura le hemos hecho algunas notas y ya quedó el contacto, y justo vive cerca de la Casa del Estudiante donde estoy viviendo. Entonces por ahí la cruz es una vecina. Esto es como cosas que uno no puede llegar a entender cuando lo ve de cerca, pero cuando se aleja un poco digo, bueno, la estoy saludando a la que sale por la tele. Pero volviendo a tu pregunta, es un poco difícil hasta que uno se asienta y se concientiza de que tiene que estar ahí por gusto propio y no porque alguien le diga. E incluso cuando se ponen las cosas difíciles un poco, porque por ahí, no sé, o te creen que las mujeres, el típico que las mujeres no saben hablar de fútbol. Bueno, también los hombres no saben hacer tal cosa, capaz, ¿entendés? Entonces cuando se generaliza, ahí es donde se puede entrar en polémica, en debate para ver qué no saben las mujeres. Pero bueno, hay algunas mujeres que sí sabrán de fútbol, otras que no, como hombres que saben de tal tema y otros que no. Pero bueno, por eso te decía, es un tema muy abarcativo, pero a mí me encanta que cada vez más mujeres estén en los medios, que se les dé la palabra, que estén, que hablen, que se vean como protagonistas de programas, y bueno, si es de fútbol o de otro cualquier deporte, mucho mejor. Bien, desde el comienzo, cuando viajaste a La Plata a estudiar justamente periodismo, ¿ya sentías la pasión por en este caso, por esta profesión? Sí. ¿O a medida que fueron pasando el tiempo, ya le empezaste a sentir el gusto y ya lo tomaste? No, a mí me gustaba esta cuestión de decir, bueno, me gustan los deportes, incluso para cuando estaba haciendo unas prácticas en la radio media de la escuela, iba a ver a Bulldog, lo seguía, hacía notas, entonces ya me estaba metiendo ahí, digo, bueno, a ver cómo es esto, pero creo que también había algo en mí que tenía que profesionalizarlo, tenía que instruirlo y de alguna manera tratar de que eso sea un poco más prolijo, más eficiente y en concreto más profesional, digamos. Entonces creo que yo me fui con esa idea. Cuando llegué había materias que eran netamente de periodismo deportivo y otras que no. Entonces esas otras te hacen abrir un poco más la cabeza, te hacen pensar de por qué elegiste esa carrera y en definitiva se fue apasionando cada vez más esta cuestión del periodismo deportivo y tratar de comunicarlo mejor. Controlar y vigilar la ciudad es algo que debemos hacer juntos. Si ves algo que te resulta sospechoso, comunícate con el Centro de Control y Monitoreo. Llama al 45 30 96. Es anónimo y es necesario. Lo que vos ves, nosotros también podemos verlo. Llama al 45 30 96. Centro de Control y Monitoreo. Municipalidad de Deró.
El domingo 10 venía a festejar junto a nosotros el Día del Niño. El Día del Niño. Desde las 14 horas te esperamos con una gran cantidad de juegos inflables, entretenimientos y la presentación del payaso Willy. Además, como todos los años, se servirá una gran merienda con chocolate y torta. El Día del Niño te esperamos en el parque a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Invita Municipalidad de Deró, Direcciones de Deportes, Desarrollo Social, Cultura y Servicios Urbanos. El Día del Niño a las 2 de la tarde. Seguimos con más información. Durante la semana pasada, el director de prensa y publicidad de la Municipalidad de Deró, Gastón Ruiz, acompañado por la coordinadora del área de discapacidad que depende de la Dirección de Desarrollo Social, Ana Larrea, estuvieron participando en la ciudad de Mar del Plata de una capacitación audiovisual que también se trata de discapacidad. Bueno, en esta capacitación también estuvo el salazarense Marcos Folgare, quien reside en la ciudad de Mar del Plata y allí desempeña la profesión de periodista. En esta dicha capacitación, el director de prensa Gastón Ruiz estuvo dialogando con la directora del AFCA, Alicia Ramos. Vamos a compartir esta entrevista antes de la capacitación, como decíamos, que se llevó a cabo en Mar del Plata. Directora de Investigación y Producción del AFCA. Bueno, muchos kilómetros, al igual que nosotros, hemos recorrido para llegarnos hasta acá y sin duda con una cuestión en común, que es esta charla que se va a dar en algunos momentos nada más y que es realmente muy importante, no solamente para aquellos sectores vinculados con la discapacidad, sino también para que todos aquellos que estén viendo esta nota también tomen conciencia y sepan de algunas cuestiones básicas, como hablábamos recién fuera de cámaras, a tener en cuenta. Buenas tardes. Buenas tardes. En principio, bueno, agradecerles fundamentalmente a ustedes, porque esto es parte de nuestro trabajo, ustedes también, pero bueno, se hicieron estos 500 kilómetros con este día, cosa que valoramos muchísimo para que estén acá. Sí, es como vos decís, la verdad que nosotros estamos tratando con este tipo de jornadas, de charlas, que se arma un lindo debate generalmente, de instalar, de visibilizar las problemáticas que muchas veces por desconocimiento no se sabe, esto justamente por desconocimiento no se tienen en cuenta las personas con discapacidad en muchos temas, ¿no? En muchos ámbitos, en muchos temas, y con el agregado que los medios de comunicación, que para nosotros es fundamental, que es un servicio de comunicación, y en ese sentido el rol está muy vinculado a la responsabilidad de comunicar, es un rol para nosotros impregnado de una carga importantísima de responsabilidad social a la hora de comunicar. Nos parece fundamental que cuanto más se sepa y mejor se sepa de qué estamos hablando con estos temas, mejor, ¿no? Alicia, ¿cuáles son los temas o cuál va a ser el temario de esta tarde? ¿En qué se va a basar básicamente este encuentro, esta charla amena? Perfecto. Mira, esto primero es hacer una vinculación, rescatar lo que tiene la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual vinculado a las personas con discapacidad, que no es poco. Son 6 artículos particulares que hablan del tema de las personas con discapacidad. O sea, que primero es, bueno, dar a conocer esto, que es una ley que convoca desde la amplitud de derechos, atendiendo a la diversidad, atendiendo a todos, a que todos y todas tenemos derecho a expresarnos, a escuchar y ver. Así que primero, en ese sentido, es hacer un punto de detenimiento diciendo, rescatando lo que implica una ley, del alcance que tiene la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en este punto con las personas con discapacidad. Y después se hace un recorrido histórico porque tiene que ver con cómo son tratadas en líneas generales las personas con discapacidad, o sea que se hace un recorrido histórico de los modelos, de los distintos modelos que fueron pasando con el tratamiento de las personas con discapacidad. También se aborda una parte técnica de qué es lo que la gente tiene que conocer. La parte técnica está muy vinculada a un artículo fundamental de la ley, que es el artículo 66, que dice que la ley, que los canales tienen que cumplir con 3 sistemas para las personas que tienen alguna dificultad para ver o para escuchar, que es closed caption, audiodescripción y lengua de señas. Así que lo tratamos de abarcar ampliamente, con un eje fundamental que se basa en que la comunicación es un derecho humano fundamental, ¿no? Ese es el punto, y de ahí el disparador de todo lo que implica comunicar en términos de derecho en ese sentido.
Alicia, ¿cuáles son los mayores inconvenientes o problemas que ustedes pueden ver o ven en televisión, en radio, también en los medios en realidad? Mira, hay distintos tipos de problemas. Uno es la manera de comunicar. Lo que yo decía antes, la importancia de comunicar con respeto y sabiendo sobre quién y qué temáticas abordar, cómo incluir a las personas con discapacidad, ya desde el hecho de nombrarlos, por ejemplo. El nuevo paradigma es un cambio de paradigma realmente el que estamos transitando y bueno, en tal sentido hay que acompañarlo con acciones de este tipo. Por ejemplo, uno de los ejemplos que te puedo dar así como el más grosero que se nota es que usualmente se usa el término discapacitado. Ese término es absolutamente incorrecto, pero es absolutamente incorrecto porque lo que nosotros decimos, que no lo decimos nosotros, lo dicen leyes y lo dice el nuevo paradigma, es que la discapacidad es una característica más de la persona. Por eso el término correcto es persona con discapacidad. Parece algo menor, pero si vos te detenés un minutito, no es algo menor de cómo se los nombra. Eso por un lado. Cómo se informa acerca de las personas con discapacidad, cómo se los nombra, cómo se los incluye o no, cómo se los invisibiliza. La invisibilización es un tipo de discriminación también. Esa es una parte. Y la otra parte son los problemas técnicos que tienen algunos canales para dar cumplimiento al artículo 66 de la ley, que esa es una tarea bastante titánica que abordamos desde AFCA, recorriendo así prácticamente canal por canal para que den cumplimiento a los 3 sistemas que mencioné anteriormente, ¿no? De esta manera estamos llegando a la última instancia de una nueva edición de Enfoque Local. Como siempre les tengo que recordar las farmacias de turno, hoy Larsen y mañana Torres. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado, nos vamos a reencontrar en la próxima edición.